Mala Herba, escrita por Manuel Jáboa. Es una novela que sumerge al lector en el universo emocional y psicológico de Tambú, un niño de 10 años que enfrenta los primeros descubrimientos sobre el amor, la muerte y la sexualidad. A través de su narrativa rápida y llena de humor, Jáboa logra capturar la esencia de la niñez mientras explora temas complejos como la identidad sexual y las relaciones familiares. La historia comienza con una frase impactante. La primera vez que papá murió, todos pensamos que estaba fingiendo, estableciendo desde el principio una atmósfera cargada de incertidumbre y vulnerabilidad. Este análisis se centrará en cómo la orientación sexual emerge en la vida de los personajes principales, utilizando citas clave del texto para ilustrar cómo estas cuestiones influyen en sus relaciones y decisiones. ¡Vamos allá! Análisis del capítulo 1. En el primer capítulo de Mala Herba, Manuel Jáboa introduce a los lectores en la vida cotidiana de Tambú, un niño de 10 años cuyo padre sufre un colapso que lo lleva al hospital. Desde el inicio, el narrador utiliza una prosa rápida y humorística para contar esta historia, pero también deja entrever temas más profundos relacionados con la orientación sexual y la confusión que ésta genera. En particular, cuando Tambú se encuentra por primera vez con Elvis en su nueva clase, hay un momento clave donde ambos descubren juntos el amor de manera inocente pero significativa. Claudia llevaba una falda plisada negra, un polo blanco de tergal y un jersey tan rojo que parecía un farolillo. Describe Tambú mientras observa a Claudia, quien parece ser una figura maternal o protectora, en comparación con la relación que él desarrollará con Elvis. La interacción entre Tambú y Elvis es inicialmente amistosa, sin embargo, ya se pueden percibir indicios de una atracción especial. Tambú menciona cómo se queda dormido en casa de Armando, mientras escucha los pasos de su hermana Rebe por toda la casa. Este episodio es importante, porque marca el inicio de una serie de encuentros con otros niños que eventualmente lo llevarán a explorar emociones más complejas. Durante uno de estos momentos, Dani Hoyitos, otro compañero de clase, sorprende a Tambú con un beso que lo descoloca completamente. Me metió la lengua en la boca. Aquí, el autor explora cómo las primeras experiencias con la orientación sexual pueden surgir en contextos inesperados y confusos, especialmente durante la infancia, donde aún no se tienen claras las normas sociales ni las implicaciones de ciertos actos. Este incidente deja a Tambú lleno de culpa y duda sobre si ha hecho algo malo, reflejando la presión social que enfrentan los niños al experimentar sentimientos que no encajan en las categorías convencionales. El capítulo también aborda cómo los niños intentan comprender conceptos abstractos como el amor y la muerte. Después de jugar a las tinieblas con Dani Hoyitos, Tambú se siente perdido en sus propios pensamientos, tratando de procesar lo que acaba de ocurrir. Aunque todavía no entiende del todo lo que sintió, este episodio deja una huella en él. Ese miedo raro, un miedo emocionado y espontáneo. Un miedo que no sé cómo describirlo porque era el mismo miedo que sientes hacia un padre que se acerca a hacerte cosquillas. Esta cita ejemplifica cómo el protagonista interpreta sus emociones ambiguas como algo temible pero placentero, lo cual es una experiencia común entre los niños que comienzan a explorar su identidad sexual. Además, la ausencia de adultos en estas situaciones resalta la importancia de la autoexploración y el aprendizaje mutuo entre pares. Finalmente, el capítulo 1 concluye con una reflexión sobre cómo las cosas buenas pueden sentirse destructivas para los niños debido a su falta de comprensión total. Cuando Tambú finalmente se da cuenta de que lo que hizo con Dani
fue fingir algo que no sabía qué significaba. Experimenta una mezcla de asco y gusto. Sabía a patatas campesinas. Esto sugiere que aunque haya disfrutado del momento, tambalea entre aceptarlo como algo natural o rechazarlo por completo debido a las expectativas impuestas por su entorno. En este sentido, Javois retrata con sensibilidad cómo las primeras experiencias sexuales pueden ser desconcertantes, incluso traumáticas, si no son comprendidas adecuadamente. Análisis del capítulo 2. El segundo capítulo profundiza en las relaciones familiares y escolares de Tambú mientras sigue lidiando con la enfermedad de su padre y el impacto que tiene en su vida diaria. En este capítulo, el tema de la orientación sexual continúa desarrollándose a través de la interacción entre Tambú y sus compañeros de clase. Es notable cómo Armando, el nuevo vecino, se convierte en una especie de figura paternal alternativa para Tambú y su hermana Rebe. Sin embargo, su estilo relajado contrasta fuertemente con el de los padres biológicos de Tambú, quienes siempre han sido estrictos pero cariñosos. Armando representa un espacio seguro donde Tambú puede explorar libremente sus emociones, incluidas aquellas relacionadas con su incipiente interés romántico. La conversación entre Tambú y su padre, después de la hospitalización, revela mucho sobre cómo los adultos tratan, o no tratan, temas delicados con los niños. Papá le explica a Tambú lo que significa una polución nocturna, utilizando términos simples, pero evitando entrar en detalles demasiado explícitos. Es porque estabas excitado en sueños. Te pasa porque algo te gusta mucho y el cuerpo, pues el cuerpo responde. Este diálogo muestra cómo los niños reciben información fragmentada sobre su sexualidad, lo que puede aumentar su confusión. Más tarde, Tambú recuerda haber soñado con Niño Antonio, un compañero de guardería, lo cual indica que sus sentimientos hacia otros niños varían según el contexto y la cercanía emocional. Otro aspecto relevante es cómo Tambú y Elvis desarrollan una conexión especial basada en la confianza y el apoyo mutuo. Su amistad crece rápidamente y pronto descubrimos que ambos disfrutan jugando juntos en lugares privados como el cuarto de Elvis. Estas dinámicas permiten que los dos niños exploren sus emociones y cuerpos sin la supervisión constante de los adultos. Por ejemplo, cuando hablan sobre las diferencias entre besar y tocar, Javois utiliza esta escena para ilustrar cómo los niños construyen su propio entendimiento del mundo. ¿Qué pasa si os tocan las tetas? Excitan. Tambú. ¿Las tetas os excitan?, exclama Claudia, demostrando que incluso los niños mayores están experimentando y compartiendo conocimientos sobre el cuerpo humano y la sexualidad. Aunque esto pueda parecer inapropiado desde una perspectiva adulta, refleja la curiosidad natural de los niños y su necesidad de aprender entre ellos. Por último, el capítulo termina con una reflexión sobre cómo las primeras experiencias amorosas pueden moldear nuestra percepción del mundo. Tambú se siente atraído por Elvis de una manera distinta a la que experimentó con Danny Ojitos, indicando un posible desarrollo de su orientación sexual. Su padre, quien siempre ha sido abierto y sincero con él, ahora parece estar cambiando. Pero tú y yo nos abrazamos y nos damos besos. Este comentario resalta la ambigüedad presente en las relaciones afectivas durante la infancia y adolescencia temprana, donde los límites entre diferentes tipos de amor no están claramente definidos. Al final del capítulo, la preocupación de Tambú por mantener su amistad con Elvis intacta subraya la importancia de estas conexiones en su formación personal y emocional. Análisis del capítulo 3. El capítulo 3 de Mala Herba de Manuel Javois se adentra en las primeras experiencias y percepciones que el protagonista, Tambú, tiene sobre la orientación sexual. En este capítulo, los personajes infantiles empiezan a enfrentarse a situaciones que les exponen a temas adultos sin una comprensión plena, lo que genera un ambiente de confusión y curiosidad. Por ejemplo, cuando Danny Ojitos introduce su lengua en la boca de Tambú,
Este último experimenta un sentimiento de asco mezclado con placer, algo que no puede procesar completamente. Me metió la lengua en la boca. No sé cómo lo hizo ni en qué momento. La metió y la empezó a mover, una lengua pequeña y caliente. Sabía a patatas campesinas. Esta escena refleja la inocencia y confusión que caracterizan la exploración temprana de la sexualidad entre niños, donde actos como besarse pueden ser malinterpretados o entendidos de manera simplista. La narrativa de Hawái utiliza estas interacciones para mostrar cómo los niños tratan de comprender conceptos complejos sin tener todas las herramientas necesarias. Tambú interpreta inicialmente el beso de Danny como algo negativo, pero también siente cierta atracción hacia él, lo que crea una tensión interna. Esto se ve reforzado por su lucha constante entre sentirse culpable y querer entender sus emociones. Yo sentí gusto y asco por sentir gusto, y me quedé quieto como si me estuviese pegando. Este conflicto interior es típico en etapas tempranas de la vida, donde los niños comienzan a formar ideas sobre el amor y la atracción, pero aún no tienen claras las implicaciones sociales y emocionales de estas acciones. Además, la relación de Tambú con Elvis también toma un giro interesante en cuanto a la orientación sexual. Aunque ambos son amigos cercanos, Elvis parece representar una figura más protectora y segura para Tambú. Su conexión física y emocional es evidente, especialmente cuando hablan de sus familias y de cómo cada uno maneja sus emociones. Eso que hacía con Elvis era diferente, un placer distinto y mucho mejor, y jamás se nos ocurriría darnos un beso. No había manera de besarnos fingiendo que estábamos haciendo otra cosa. Aquí, el autor sugiere que las relaciones entre niños no siempre deben ser etiquetadas según parámetros heteronormativos. La amistad profunda entre ellos parece superar cualquier clasificación simple de la sexualidad. Finalmente, el capítulo 3 aborda la importancia de las primeras experiencias en la formación de la identidad sexual. Tambú menciona que después de este episodio con Danny Hoyitos, decidió no pensar más en él ni compartirlo con nadie, incluido Elvis. Esta decisión refleja cómo los niños intentan protegerse de posibles juicios o burlas. No volví a pensar en Danny Hoyitos en todo el día, y creo que no volví a pensarlo nunca más, ni Elvis y yo. Volvimos a mencionarlo porque de repente, sin hablarlo, preferíamos jugar a las tinieblas los dos solos. Este silencio autoimpuesto resalta cómo la sociedad presiona a los individuos desde edades tempranas para que sigan ciertas normas de conducta, incluso antes de que puedan entenderlas por completo. Análisis del capítulo 4. En el capítulo 4, la novela profundiza en las dinámicas familiares y escolares que afectan la percepción de la sexualidad en los niños. Armando y papá de Tambú se presentan como figuras adultas que, aunque bien intencionadas, carecen de habilidades para comunicar claramente con los niños sobre estos temas. Cuando papá regresa a casa después de sufrir un colapso, su comportamiento cambia significativamente, lo que preocupa a Tambú y Rebe. Papá intenta explicarle a Tambú sobre la canción que le inspiró su nombre y el significado detrás de ella, mostrando una forma indirecta de hablar sobre el amor y la identidad. ¿Sabes qué significa Mr. Tambourine? Señor Pandereta, dije. Odiaba la palabra pandereta, y la pandereta también, pero un verano los abuelos nos habían vestido de gaiteros a Rebe y a mí, y tuve que llevar una pandereta. Esta conversación revela cómo los adultos utilizan referencias culturales para introducir temas delicados, aunque muchas veces estas referencias pasan desapercibidas para los niños. El capítulo también explora cómo los niños intentan descubrir conceptos sobre el sexo y la sexualidad, a través de sus propias experiencias e interacciones. En la fiesta de cumpleaños de Mariña Martínez Agujas, Tambú observa cómo los padres interactúan con sus hijos y cómo esto puede influir en su desarrollo sexual. El padre de Mariña, quien está enfermo de cáncer, aparece elegantemente vestido frente a los niños,
lo que provoca una impresión contradictoria en Tambú. Elvis dijo algo que no olvidaré en mi vida. Parece simpático. Quería decir algo que me sentase bien. Quería ser agradable. Y quería que los dos nos olvidásemos muy rápido de la escena que acabábamos de ver. Esta escena subraya cómo los niños interpretan las actitudes de los adultos y cómo estas interpretaciones moldean sus expectativas sobre el mundo adulto, incluidas las relaciones románticas. Shabwais también describe cómo los juegos entre los niños pueden convertirse en espacios de aprendizaje sobre la sexualidad. Tambú y Elvis juegan al ordenador y desarrollan una dinámica física que simula actos adultos, pero que ellos mismos no comprenden del todo. Este juego se convierte en una especie de ensayo sobre la intimidad y la proximidad corporal. Elvis volvió a moverse. Presionó con su cuerpo y con su culo encima de mí, encajándose muy bien, y se frotó de nuevo haciéndolo al mismo tiempo que los luchadores del videojuego. Aquí, el autor utiliza la ingenuidad infantil para explorar cómo los niños imitan actos adultos sin entender completamente su significado, lo que podría generar confusiones futuras sobre su propia orientación sexual. Por último, el capítulo 4 concluye con una reflexión sobre cómo los niños enfrentan situaciones difíciles relacionadas con la sexualidad y la identidad. Tambú se da cuenta de que su entorno escolar y familiar está lleno de tabúes y prejuicios que dificultan su proceso de autoexploración. Creo que ahí me hice un poco mayor. Me di cuenta de golpe de aquel extraño ambiente festivo. Era ya imposible que el mundo de los niños no acabase fusionándose con el de los mayores. Esta fusión inevitable entre mundos muestra cómo los niños son forzados a madurar rápidamente debido a la falta de comunicación abierta sobre temas sensibles. Tambú empieza a darse cuenta de que no puede escapar de confrontar estos temas, lo que marca un cambio importante en su desarrollo personal y sexual. Si te ha gustado este análisis o si te interesa otro análisis literario o leer Mala Herba, no dudes en dejar tu comentario abajo o compartir tus pensamientos sobre esta conmovedora novela. Y no olvides darle like, activar la campanita y suscribirte para más contenido literario. Análisis del capítulo 5. En el capítulo 5 de Mala Herba, Manuel Jabouas explora la relación entre los personajes principales, Tambú y Elvis, a través de una serie de interacciones que revelan tensiones relacionadas con la orientación sexual. Este capítulo se centra en cómo las emociones y experiencias infantiles pueden ser interpretadas por adultos como algo significativo, aunque para los niños no lo sean necesariamente. Por ejemplo, cuando Tambú le pregunta a Elvis si echa de menos a su madre, este responde: "La odio". Tú no odias a tus padres. Aunque esta conversación parece inicialmente inocente, refleja un momento crucial donde ambos niños empiezan a cuestionar sus relaciones familiares y, por extensión, sus propias identidades. El entorno en el que crecen estos niños es clave para entender las dinámicas que rodean su amistad. En particular, la ausencia de figuras paternas estables contribuye a crear un espacio donde pueden explorar libremente sus emociones sin sentirse juzgados. Esto se ve claramente cuando Armando permite que los niños jueguen en casa mientras él bebe o trabaja. Sin embargo, estas libertades también plantean dilemas éticos sobre qué tan apropiado es permitirles actuar de cierta manera sin supervisión. Por ejemplo, cuando Tambú dice: "Nos empezamos a quedar dormidos", o al menos recuerdo que empezó a haber más silencios entre las frases, sugiere que hay momentos íntimos entre ellos que podrían interpretarse desde una perspectiva adulta como algo romántico o incluso sexual, pero que para los niños simplemente son parte de su proceso de desarrollo emocional. Un aspecto importante del capítulo es cómo Tambú describe su propio cuerpo y el de Elvis en términos que parecen ambiguos. Cuando menciona que pensaba en Jimmy pasando por encima de Billy Lee mientras realizaba una actividad física,
Esto puede leerse como una metáfora para la confusión que siente respecto a su orientación sexual. La referencia a Double Dragon II no solo indica un vínculo entre los dos amigos, sino también una forma de proyectar sus emociones dentro de un contexto seguro, como el mundo ficticio de los videojuegos. Es interesante notar cómo Tambu utiliza estos juegos para procesar sus sentimientos hacia Elvis, algo que podría interpretarse como una forma temprana de autocomprensión personal. Finalmente, el capítulo termina con una conversación nocturna entre los dos niños donde discuten abiertamente sobre lo que significa gustarle a alguien. Aquí, Elvis confiesa que piensa en su madre, pero tambaleándose entre quererla y odiarla. Esta confesión abre una puerta para que Tambu revele algunos de sus propios miedos y deseos. Dice, lo único que no iba a compartir con él era eso, y el beso de Danny Ojitos. Todo lo que tenía que ver con el amor. Este fragmento muestra cómo Tambu está aprendiendo a distinguir entre diferentes tipos de afecto y cómo lucha internamente para clasificar lo que siente por Elvis dentro de ese mar. Su resistencia a hablar sobre el beso con Danny Ojitos sugiere un conflicto interno sobre qué tipo de amor experimenta y cómo debería expresarlo. Análisis del capítulo 6. El capítulo 6 continúa profundizando en las complejidades de la relación entre Tambu y Elvis, ahora bajo el escrutinio de otros niños y adolescentes. Este capítulo introduce a Galaxy, el hermano mayor de Danny Ojitos, quien rápidamente etiqueta a Tambu y Elvis como niños maricones. La acusación directa de homosexualidad marca un cambio significativo en cómo se percibe su amistad desde fuera. Galaxy afirma, entonces sois una familia de maricones, lo cual demuestra cómo los prejuicios y las expectativas sociales influyen en la percepción de las relaciones infantiles. Para Tambu y Elvis, esta acusación genera incertidumbre sobre su propia identidad y sobre cómo deberían comportarse frente a ella. El episodio en el Bar Álamos es crucial porque coloca a Tambu y Elvis en un ambiente típicamente asociado con la transgresión juvenil. Al fumar su primer cigarrillo y encontrarse en un lugar prohibido, los niños cruzan una línea invisible hacia la madurez. Sin embargo, esta transición no ocurre sin conflictos. Cuando Galaxy los lleva a una habitación oscura para enseñarles algo, el tono del capítulo se vuelve mucho más oscuro y amenazador. Tambu narra, de repente alguien me empujó y me tiró al suelo. Sentí que Elvis desaparecía de mi lado. Estos eventos traumáticos forzarán a los niños a confrontar realidades que aún no están preparados para manejar, incluyendo la posibilidad de que su amistad sea vista como algo más por otros. A pesar de la presión externa, la conexión entre Tambu y Elvis permanece intacta. Incluso después de la agresión en el cuarto de las cajas, Elvis sigue protegiendo a Tambu, indicando que su vínculo trasciende cualquier etiqueta que otros puedan intentar imponerles. Esto se evidencia cuando Elvis agarra a Tambu del brazo durante la huida y le da un beso en el pelo, un gesto que denota cariño profundo pero también complicado debido a la falta de vocabulario adecuado para describirlo. Chabois utiliza este momento para ilustrar cómo los niños pueden experimentar formas de amor que no siempre encajan en categorías convencionales, especialmente cuando enfrentan la violencia homofóbica. Por último, el capítulo concluye con una reflexión introspectiva de Tambu sobre su cumpleaños y su relación con Elvis. Dice, era mi cumpleaños. Me desperté al mismo tiempo que Elvis y nos levantamos sin hacer ruido para ir al salón. Este instante sirve como recordatorio de la inocencia perdida y del crecimiento inevitable de ambos protagonistas. Mientras tanto, la referencia a la navaja de Jairo y su uso defensivo simboliza la necesidad de ambos niños de protegerse mutuamente frente a un mundo hostil. Este análisis final refuerza la idea de que la orientación sexual no es algo que se define fácilmente en la infancia, sino que surge gradualmente, a medida que los niños navegan por situaciones que les obligan a pensar en quiénes son y quiénes quieren ser.
Análisis del capítulo 7. El capítulo 7 de Mala Herba de Manuel Javois profundiza en las dinámicas de amistad y el inicio de la exploración de la orientación sexual desde una perspectiva infantil. En este capítulo, la relación entre Tambu y Elvis se desarrolla a través de momentos íntimos que sugieren un vínculo más allá de la simple amistad. La narrativa utiliza detalles sutiles para transmitir la confusión emocional y física que experimentan los niños al descubrirse mutuamente. Por ejemplo, cuando Tambu dice, «Nos gustaba estar juntos, y cuando estábamos solos, jugábamos como todo el mundo», refleja cómo ambos protagonistas navegan por sus emociones sin etiquetas claras ni juicios morales. Este contexto permite interpretar su conexión como algo natural, aunque no sea convencional. Tambu muestra cierta resistencia hacia las normativas sociales que intentan categorizarlo dentro de lo que se espera de él como niño. Esta actitud se ve claramente cuando rechaza la presión de tener novia o participar en juegos heteronormativos como las canicas con fósforo y televés. Dice, «A mí no me gustaban las niñas, solo me gustaba Rebe y empezaba a gustarme Claudia». Aquí se evidencia su deseo de mantenerse fiel a sí mismo frente a expectativas externas. Su rechazo a adaptarse a estos roles tradicionales subraya la ambigüedad sobre su identidad sexual, dejando espacio para interpretaciones diversas. La escena donde Galaxy acusa a Tambu y Elvis de ser una pareja de maricones marca un punto crítico en el desarrollo de su relación. Aunque ambos niegan la acusación inicialmente, esto no implica desconocimiento total de lo que podrían sentir. Más bien, parece haber un miedo a enfrentarse a esa realidad debido a la estigmatización social. Cuando Tambu responde, «No sé exactamente qué significa la palabra, pero sonaba fatal y nosotros no estábamos haciendo nada malo para que nos insultaran», revela cómo los prejuicios influyen incluso en edades tempranas. Este episodio también destaca la crueldad infantil en cuanto a la percepción de la diferencia, mostrando cómo los niños internalizan ideas adultas sin entender completamente su significado. Por último, el capítulo culmina con un momento introspectivo donde Tambu reflexiona sobre lo que realmente siente hacia Elvis. Reconoce que hay algo especial en su amistad, algo que no puede describir fácilmente. Al decir, «Lo conocía tanto, por dentro y por fuera, y habíamos hecho tantas cosas juntos y tantas cosas por separado que nos habíamos contado», deja entrever una conexión profunda que trasciende lo superficial. Este pasaje invita a pensar en la inocencia con la que los niños pueden experimentar sentimientos complejos, antes de que sean moldeados por las estructuras sociales y familiares que imponen límites a tales experiencias. Análisis del capítulo 8. El capítulo 8 amplifica la tensión en torno a la orientación sexual de Tambu y Elvis mediante un evento traumático que ocurre en el bar Álamos. Aquí, la narrativa explora cómo la violencia y el bullying pueden influir en la autoaceptación de los personajes principales. El ambiente oscuro y amenazante del cuarto de las cajas simboliza la opresión que enfrentan al intentar comprender sus propias identidades sexuales. Cuando Galaxy pregunta, ¿les metéis mano? Y luego procede a atacarlos, se crea una atmósfera de peligro que refuerza el miedo a ser descubiertos en algo que no entienden completamente, pero que saben es visto como incorrecto por otros. En esta escena, la oscuridad sirve como metáfora para representar la falta de claridad respecto a la orientación sexual de los protagonistas. Mientras están en el cuarto, Tambu describe cómo se mueve guiándose por sus sentidos, lo cual paralela su proceso interno de exploración. También menciona que Elvis le agarró la mano durante el forcejeo, un gesto que podría interpretarse como una búsqueda de protección mutua frente a la adversidad. Esto refuerza la idea de que su relación va más allá de una simple amistad, ya que existe un nivel de dependencia emocional significativo entre ellos.
Como Tambu expresa, sus lágrimas no caían cara abajo, saltaban, ra un niño, y yo no porque yo no era capaz de llorar así. Este contraste emocional subraya la vulnerabilidad compartida entre ambos. La respuesta de Tambu al abuso físico y verbal que sufren en el cuarto es notable. En lugar de rendirse ante la intimidación, decide defenderse, usando la navaja de Jairo. Su acción, aunque violenta, demuestra un instinto protector hacia Elvis. Al hundir la navaja en uno de los agresores, Tambu exclama: «Era como dibujar en el encerado cuando consigues que la tiza no chirríe». Este símil peculiar indica cómo interpreta la situación desde su perspectiva infantil, mezclando elementos cotidianos con el trauma vivido. Además, su determinación de proteger a Elvis refleja una conexión emocional que supera cualquier barrera externa. Finalmente, tras escapar del bar, Tambu y Elvis buscan refugio bajo los soportales frente al río, donde se abrazan y duermen juntos. Este acto finaliza el capítulo con un tono melancólico pero esperanzador, marcando un cambio en su relación. Tambu da un paso importante al besar a Elvis en la cabeza, señalando una aceptación tácita de lo que siente por él. Con la frase, «Fue el primer beso que le di a mi novio», Tambu reconoce implícitamente su afecto hacia Elvis, aunque aún no tenga las palabras adecuadas para definirlo. Este capítulo concluye con una sensación de pérdida inminente, ya que ambos intuyen que pronto serán separados, pero también con una celebración silenciosa de su amor puro e ingenuo. Conclusión. Malaherba de Manuel Jaboa es una obra que desmonta las barreras entre lo infantil y lo adulto, invitando al lector a reconsiderar cómo interpretamos las primeras experiencias de los niños en torno al amor, la sexualidad y la identidad. A través de Tambu, Elvis y Claudia, Javois narra una historia que, aunque llena de humor y ligereza superficial, aborda temas profundos con sensibilidad y franqueza. La relación entre Tambu y Elvis emerge como una representación poderosa de cómo los niños buscan conexiones auténticas en un mundo lleno de contradicciones y silencios. Las citas seleccionadas de la novela subrayan cómo los personajes principalizan sus propias voces, desafiando las etiquetas y roles asignados por la sociedad. Tambu aprende que el amor y la muerte son lo que convierte a un niño en mayor, pero también que estas transiciones no son lineales ni fáciles. La novela concluye dejando en evidencia cómo estas primeras experiencias, aunque confusas y a veces dolorosas, forman parte integral de quienes somos como individuos. En última instancia, Malaherba es una celebración de la resiliencia humana y una llamada a crear un entorno donde los niños puedan florecer sin temor al juicio.